contenido que hoy vamos a mencionar titula Masa molecular promedio de una mezcla gaseosa. La pasada semana ya habíamos comenzado a ver leyes que están relacionadas con las mezclas gaseosas. Nos hemos basado en la primera, que tenía todo un estudio en cuanto a base de las presiones, ¿verdad? En este caso vamos a concentrarnos en las masas moleculares de cada sustancia que componen a la mezcla. Para ello, necesitamos conocer esta pequeña ecuación que nos va a ayudar a determinar la masa molecular promedio. Pueden ver ustedes que tenemos acá la masa molecular de una sustancia 1 multiplicada por la fracción molar de la misma sustancia. ¿Ya? Voy a utilizar este tipo de componentes según la necesidad del ejercicio. Es decir, que si en la mezcla yo tengo 3 sustancias que se están mezclando, entonces voy a tener que llegar al número 3. Si necesito 5, entonces sigo construyendo aquí más masa molecular 4 por la fracción molar 4, etc. Eso va a ir dependiendo del tipo de ejercicio. Entonces, también debo recordarles que para calcular las masas moleculares utilizábamos siempre la fórmula de la sustancia, ¿no? Y también con ayuda de la tabla periódica obteníamos este valor. En cuanto a la fracción molar, quiero aclarar también lo siguiente. Resulta que las fracciones molares las podemos interpretar de dos modos, ¿ya? Así es como vamos a interpretar. Fracción molar 1, digamos, y la fracción molar 1. Puedo interpretarla en base al estudio de las presiones. Puede ser, si me concentro en datos de presiones, puedo decir presión total y también presión 1. Ambas se tienen que dividir. Ojo que si aquí es 1, también la presión debe ser 1. Pero también puedo obtener la fracción molar a partir del número de moles, es decir, número de moles 1 sobre el número de moles total. Estas dos opciones van a depender según el ejercicio. Si en mi ejercicio me da presiones, directamente me concentro en esto. Si me da número de moles, entonces me concentro en esto. Para obtener la presión total, no hacemos nada más que sumar todas las presiones que se tengan. Y esto es parte de la ley de Dalton, ¿no? Entonces, aclarando este punto, vamos a comenzar a resolver nuestro ejercicio. Dice así, el gas natural tiene las siguientes presiones parciales. Es decir, que tenemos varias presiones de diferentes sustancias gaseosas. En un primer lugar tenemos la presión de ¿quién? Del gas metano. ¿Cuál es la fórmula del metano? Es CH4. Es muy importante recordar las fórmulas, por favor. ¿Ya? ¿Cuánto es? 47,05. ¿En qué unidades está? En atmósferas. Tenemos otra presión, la del gas etano. El etano tiene la fórmula del carbono 2, hidrógeno 6. ¿Cuánto es? 1,5 atmósferas. Y otro de los datos que también nos comparte el ejercicio está basado en un tercer gas, ¿no? Estamos hablando del gas nitrógeno. Entonces decimos la presión del nitrógeno. Pero como el nitrógeno está en estado gaseoso, sí o sí le colocamos el número 2 como subíndice. Y colocamos el dato que es 1,45 atmósferas. Entonces, a partir de esto es que empezamos a darnos cuenta de que en nuestra fracción molar sí o sí vamos a concentrarnos en esta, ¿no? Porque nos está dando presiones. Ahora, continuemos. También nos dice, este gas se conduce a una temperatura. Miren, nos está dando una temperatura. Este dato de la temperatura no es necesario. En este caso no lo necesitamos.
porque claramente nuestro tema se fundamenta en las masas moleculares. Si fuera con la cuestión de temperaturas, ahí nos interesa bastante, ¿no? Entonces, es un dato que está ahí, ¿no? Nada más. Y una presión absoluta de 50 atmósferas. ¿Qué significa? Es decir, la presión total. Ahora, miren, la presión total nosotros podemos obtenerla a través de la suma de estas tres presiones o puede que nos dé a conocer el dato como es en este caso, ¿ya? No quisiera que piensen que siempre les van a dar este dato de la presión total. No siempre les dan. Pero en el caso de que no les den, entonces ustedes ya tienen este camino. Simplemente sumar las tres y ya tienen el dato. Entonces, ahora lo que tenemos con la presión total es 50 atmósferas. Hasta acá ya tenemos los datos. ¿Qué nos pide calcular? La masa promedio, es decir, la M mayúscula, este es el símbolo, ¿no? De la masa promedio. Esto es lo que necesitamos calcular. ¿Ya? Bueno, para ello vamos a concentrarnos entonces en igualar nuestra fórmula. Miren acá, no tenemos masas moleculares, no tenemos fracciones, no tenemos nada de lo que necesitamos para calcular esto. Entonces vamos a comenzar a obtener datos que se pueden sobreentender, que no precisamente están escritos, pero necesitamos sacar para calcular. ¿Ya? A ver, empecemos con las masas moleculares. Entonces, para el caso 1, yo colocaría masa molecular del metano. ¿Cómo voy a determinarlo? Simplemente voy a separar carbono, voy a separar hidrógeno. Cada uno tiene un valor, ¿no? En su subíndice. ¿Cuánto es el subíndice del carbono? Aquí, ¿cuánto está? 1. ¿Y el subíndice del hidrógeno? 4. Vamos a multiplicar también a cada uno su masa atómica. Ustedes van a agarrar su tabla periódica, buscamos al carbono. ¿Dónde está el carbono? Aquí está el carbono. ¿Cuánto me dice acá? 12,011. Entonces anotamos ese valor. 12,011. Y en el caso del hidrógeno, ¿cuánto será? ¿Dónde está mi tabla? El hidrógeno, aquí está. 1,0. 1 está en algunas tablas, ¿no? Bueno, en la mía les cuento que está 1,08. No sé si han encontrado ese valor. En algunas tablas, este valorcito se encuentra aquí, en un lado. Vamos a procurar siempre encontrar el valor, ¿ya? 1,008. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Simplemente multiplicamos. 1 por 12, 12,011 nada más. No hay ningún cambio. Aquí, 1 por, vamos a multiplicar por este caso, 1 por, 4 por 1, 0,08. ¿Cuánto nos da? 4,032. 4,032. Hasta este momento hemos realizado algo que ya conocíamos, ¿no? Simplemente ahora tenemos que sumar. Para sumar vamos a calcular 1 más 2, 3, 1 más 3, 4, 0 más 0, 0, bajamos el punto, 1 más 2 más 4, 6, 1 nada más. Entonces 16,043. ¿Pero qué unidades? Acá le vamos a añadir siempre el gramos mol. Siempre gramos mol. ¿Ya? Entonces de esta manera hemos obtenido ya este valor, la masa molecular del gas metano. Aquí está. Este es. Entonces, lo mismo tendríamos que hacer para el etano y lo mismo para el nitrógeno. ¿Ya? Vamos a tratar de apurarnos, ¿no? Carbono 2, hidrógeno 6. Colocamos el carbono, subíndice 2. ¿Por cuánto es la masa atómica? Ya habíamos calculado. Bueno, hemos encontrado hace un momento. Era 12,011. ¿Y el hidrógeno? ¿Cuánto es? 6, ¿no?
Y el número de la masa atómica es 1.008. Vamos a calcular. Debemos multiplicarlo. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto saldría? 2 por 12.011. Resulta 24,022. 4.022. En el caso del otro, tenemos 6 por 1.008. Nos sale 6,48. Nos colocamos 6,048. 0,48. Aquí quiero aclarar algo, chicos, aprovechando. Puede que en algunas tablas les den estos valores, como en mi caso, con 3 decimales. Mi tabla, por ejemplo, tiene así a las masas moleculares con 3. Aproximadamente todos tienen 3. Claro, hay algunos que solo tienen 2, no es necesario usar 3. Y en algunos que son más, con más datos que tienen 4. Pero existen tablas donde acá simplemente les dan un valor redondo o les dan con un decimal. Entonces, si ese fuera el caso de ustedes, lo trabajan tal y como han encontrado, ¿ya? No va a haber problema, pero mejor si tratan de conseguir una tabla que sea más exacta, una más precisa. Ahora sí. Entonces tenemos 2 más 8, 10, baja, ¿aquí cuánto ya sería? 6, 7, ¿no? 0, punto, aquí sería 10, va 1. 1 más 2, 3. Ahí está. 30,070. ¿Qué unidades? Gramos, mol. Siempre vamos a colocar gramos, mol. Por favor. Ya eso no debemos olvidarnos para nada. Ahora sí, hemos encontrado este dato. Ya tenemos 2. ¿Cuál nos falta? Este, ¿no? El del nitrógeno. Este está más sencillo porque ya es simplemente un elemento. Entonces colocamos el del nitrógeno gaseoso. Sería nitrógeno, que subíndice tiene 2. Ahora buscamos en la tabla cuál es su masa molecular, por su peso molecular. 14,007. Eso, 14,007. Muy bien. Aquí está, para los que no lo encontraron. Dylan ya lo encontró. 14,007, ¿no, Dylan? 007. Sí, profe. Muy bien, ahora vamos a multiplicar. Siempre 2 por 14,007. Nos sale 28,014. Y colocamos 28,014. ¿Qué unidades? Gramos, mol. Aquí no necesitamos calcular de otro elemento más porque era el único. Por eso este es más sencillo. Pero cuando ya se trata de compuestos, entonces sí necesitamos hacer lo que habíamos hecho en estos dos casos. Sumar y todo eso. Ahí ya tenemos las M's, es decir, las masas moleculares de nuestra ecuación. Esto ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos. Ahora nos faltan las fracciones molares. Bueno, para las fracciones molares vamos a tener que ser un poquito pacientes, pero no es nada del otro mundo. Vamos a construirlo, ¿ya? Si yo quiero obtener la fracción molar del gas metano, porque es un gas que está en mi mezcla, ¿cómo voy a obtener? Ya les había mencionado que tenemos dos opciones, dos caminos. Pero justo nuestro ejercicio nos da datos ya para tomar uno de ellos, ¿no? Que es en base a las presiones. Entonces directamente colocamos presión total. Y si aquí estoy colocando la presión del metano, sí o sí aquí, perdón, la fracción molar del metano, sí o sí aquí debería estar también la presión del metano. Si aquí fuera nitrógeno, entonces aquí también nitrógeno. Esto siempre debe ser el mismo o de la misma sustancia. En cambio, esta no nos interesa. Esa siempre va a ser única porque es la total. ¿Ya? Por otro lado, también si estamos hablando del etano, esa es su fórmula, vamos a construirle entonces nuestra fórmula para la ecuación. Decimos presión del gas etano sobre la presión total, ¿no? Y de la misma manera nos concentramos para la fracción de ¿quién?
del nitrógeno gaseoso. En este caso mencionamos entonces la presión del nitrógeno gaseoso sobre la presión total. No se olviden que esta presión total sale a partir de la suma de las presiones parciales. Justo en nuestro ejercicio ya nos daba la suma, pero puede que a nosotros no nos dé, entonces nosotros tenemos que calcular y sacar, ¿ya? Bueno, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazar. Vamos a reemplazar. Para este caso, ¿cuánto será la presión del gas metano? ¿Dónde está? 47,05, ¿no? Entonces, calculemos. 47,05. ¿En qué unidades? Atmósferas. Todo eso dividido entre la presión total, pero la presión total era 50 atmósferas. Entonces, ahora podemos... 0,941 sale, pues. 0,900. 941. Muy bien, 41. gracias. 41, ¿no? Listo. Ahora miren, con esto ya a partir de la división ya tenemos entonces nuestra primera fracción molar del metano. Pero ahora, ¿qué ocurre con las unidades? Hasta acá hemos obtenido el valor y está muy bien. Pero las unidades se cancelan, se simplifican. Entonces, una de las características de las fracciones molares es que no tienen unidades. Ya son adimensionales, no tienen unidades. Otro. Determinemos entonces para el etano. Lo mismo, aquí colocamos 50 atmósferas. La presión, ¿cuánto era del metano? Era, aquí está, 1,5. Ahí tenemos 1,5. 1,5 atmósferas. Se va a simplificar. ¿Cuánto nos da este resultado? 0,003. 0,0. Un cero más, ¿no? No, profe. Solo un 0. Ay. Ahí va. Entonces aquí tenemos 0,3. Muy bien. De la misma manera se simplifica, ¿no? Atmósferas y atmósferas. Y por último, la del nitrógeno, que también vamos a obtenerla con la división del 50. ¿Y cuánto era la presión del nitrógeno? ¿Cuánto era? Era 1,45, ¿no? Entonces colocamos 1,45. Simplemente estamos reemplazando los datos. Atmósferas. Entonces ahora lo que hacemos también es simplificar y a partir de la división, ¿cuánto es lo que se obtiene? 0,029. Listo, 0,029. Bien. Esta va a ser la fracción molar del nitrógeno gaseoso. Ahora, ¿cómo vamos a saber si hemos hecho bien? Por ahí, al reemplazar los datos, yo me he confundido en una de las presiones. Resulta que una de las características de las fracciones molares es que al aplicarse siempre nos tienen que dar, en su suma siempre nos tienen que dar el valor de 1. ¿Ya? Si nosotros ahora sumamos las fracciones que hemos obtenido, debería darnos 1. Vamos a hacer la prueba. 0,941 más 0,03 más 0,029. ¿Cuánto nos dará? Ahí está, nos da 1. Entonces, hemos hecho bien el cálculo de las fracciones. Puede que en algún caso, miren, aquí yo hubiera colocado 1,55, por ejemplo. Ya nos va a salir mal. ¿Por qué? Porque el total es 50. Entonces, si ese fuera el dato aquí, en lugar de 50 debería colocar pues 50,05, no sé, o algún dato como eso, ¿no? Pero como no es, entonces por eso es necesario determinar las sumas de la manera más precisa.
¿Ya? Esta va a ser nuestra prueba para las fracciones. Siempre sumar y que nos dé 1. Bien, entonces vamos a continuar. Ya hemos determinado nuestras fracciones molares como también las masas moleculares. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Ahora sí vamos a obtener nuestra masa molecular promedio. En todo caso, lo vamos a convertir de la siguiente manera. Yo tengo 3 sustancias. Tengo al gas metano, NH4, y del mismo lo que tengo que hacer es multiplicar su fracción molar, ¿no? De esta. Más, ¿qué tengo que hacer? La segunda sustancia, ¿cuál era? El etano. Entonces, de la misma manera, su masa molecular del etano multiplicada por su fracción molar de esta. Más la masa molecular de qué sustancia? Del nitrógeno gaseoso. Entonces, debo multiplicarle su fracción de la misma sustancia. Bueno, reemplacemos. La masa molecular promedio, entonces, ¿cuánto es la masa molecular del gas metano? ¿Cuánto hemos determinado? 16,043. Ahora sí haremos para que se note, ¿ya? Ahora sí, para la masa molecular promedio indicamos 16,043 era, ¿no? Sí, gramos mol, ojo, gramos mol. Ya, gramos mol vamos a colocar. No. 16,043 por, enseguida le vamos a aumentar las unidades. Por los gramos mol. ¿Cuánto era la fracción molar del gas metano? Aquí tenemos los datos. A ver, ahí vamos a tratar de apurarnos. Ahora sí, ¿cuánto era la fracción molar del gas metano? Aquí está, 0,941, ¿no? Luego dice más la masa molecular del etano. ¿Dónde está la masa molecular del etano? Aquí está, 30,070. 30,070 por la fracción molar del gas etano, aquí está, 0,03. Más la masa molecular del nitrógeno, aquí, ¿no? 28,014 por la fracción molar del nitrógeno, aquí está, 0,029. Bien, entonces, en base a esto, nosotros ya tenemos nuestros datos. Ahí está. Ya están nuestros datos. Sin embargo, acá nos falta unidades, ¿no? Aquí vamos a añadir nuestras unidades. Vamos a colocar gramos. Gramos mol. Siempre, ¿ya? Ay, no puede ser. Y lo vamos a dejar, ¿ya? Algo malo, chicos. Listo. Ya. Ahora sí, aquí deberemos tener gramos, mol. Y gramos mol también acá. Y todo eso. ¿Esto por qué lo estoy colocando? Porque a un inicio yo les había insistido con que sí o sí deben anotar gramos mol. Debemos reemplazarlo también. Yo sé que las fracciones molares no tienen unidades, entonces como acá me va a quedar el resultado gramos mol, aquí también gramos mol, voy a aplicar un poquito de análisis dimensional, ¿no ven? Y al final voy a obtener mi resultado total. ¿En qué unidades? En gramos mol. Simplemente es para justificar ese dato. También, antes de colocar estos datos en la calculadora, debo colocar siempre el
paréntesis cuando existan multiplicaciones y sumas. Porque el paréntesis me va a ayudar a determinar que primero debo multiplicar y luego sumar. ¿Ya? Entonces, con eso recién colocamos los datos en nuestra calculadora. No se olviden siempre de eso. Entonces, abrimos paréntesis y colocamos 16,043 por 0,941. Cerramos paréntesis más, volvemos a abrir paréntesis, 30,070 por 0,03. Cerramos paréntesis, abrimos más y otro paréntesis, 28,014 por 0,029. Cerramos paréntesis. ¿Cuánto sale? 16, y todo un número, miren. En este caso, sí o sí debemos aplicar lo que es el redondeo. Pero, ¿en cuántas unidades vamos a trabajar? Aquí está lo interesante. Resulta que nuestras fracciones molares nos daban valores con 3 decimales, casi en su totalidad, menos el del segundo valor, ¿no? Este solo nos dio 2. Entonces, como tenemos varios que son con 3, vamos a aplicar también aquí 3 decimales, ¿ya? Entonces, si queremos redondear, este 9 va a redondear, va a volver 7. Al final vamos a obtener 16,811. Este 9 al final es el quien va a redondear al 0, ¿no? Lo va a convertir en 1. Entonces, el resultado final llegaría a ser para la masa molecular promedio 16,811. Ahora, ¿qué unidades? ¿Qué me ha quedado? Aquí no se simplificó nada. Entonces, simplemente gramos, mol. Ahí está nuestro resultado. Ahí está. ¿Tiene alguien alguna pregunta, chicos? ¿En alguna parte que quisieran que aclare algo? Es más trabajoso, ¿no? Pero es necesario. Entonces, les voy a enviar ahora un ejercicio al WhatsApp. Por favor, esto lo vamos a subir al Classroom como siempre. La única situación es que necesito que ahora lo vean por si hay alguna duda. Tal vez ahora sí sale alguna duda, entonces la quiero aclarar lo antes posible. En cuanto a las unidades que se presenten en las presiones, eso puede variar, ¿no? No va a interesar. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando estas unidades sean las mismas en todas. Si acá yo tengo milímetros de mercurio y todas son atmósferas, entonces tengo que hacer un factor de conversiones. ¿Ya? ¿Eso para qué? Para que en este punto en el que yo logre calcular las fracciones, las unidades se puedan simplificar. Pero si yo coloco aquí atmósferas y aquí milímetros de mercurio, no se va a simplificar nada. Ahora, sí, acá me da todas como milímetros de mercurio, entonces no hay ningún problema. El detalle es que tengan que ser las mismas.